Era un día lluvioso en la vecindad y hacía mucho frío. Doña Florinda dijo que saldría y que Kiko se quedaría solo, pero él no quería quedarse sin compañía. Preocupada por su hijo, llamó a la Chilindrina y al Chavo para que entraran y acompañaran a Kiko mientras ella estaba afuera. Ya era de noche. Los tres se acomodaron en la sala y pusieron una serie animada en la televisión. Las gotas de lluvia golpeaban el techo y las ventanas, y el viento hacía crujir las hojas de los árboles. Al terminar la serie, se quedaron en silencio un momento. ¿Ahora qué hacemos?, preguntó Kiko, mirando a los demás con cierto miedo. El Chavo recordó un juego que había encontrado en el patio. Juguemos a esto. Se llama Ouija, parece divertido, dijo, mostrando la caja desgastada. Los demás, dudosos pero curiosos, aceptaron. Colocaron el tablero sobre la mesa, leyeron las reglas y empezaron a hacer preguntas sencillas al principio. Todo parecía inofensivo, pero poco a poco el ambiente se volvió más tenso. Las luces de la vecindad parpadeaban con la tormenta afuera, y cada ruido de la lluvia hacía que los niños se miraran con más miedo. Hasta que Kiko, con un hilo de voz temblorosa, hizo la pregunta que cambiaría todo. ¿Quién desaparecerá esta noche para siempre? La planchete se movió lentamente y señaló a Kiko. Los tres se miraron, paralizados. Un silencio pesado llenó la habitación. Trataron de convencerse de que era solo un juego, pero sus corazones latían tan rápido que podían sentirlo en el pecho. El tiempo pasó y la noche avanzaba. Ya eran las 11 y la mamá de Kiko no llegaba. La Chilindrina dijo que debía irse, que su papá la estaba llamando, y el Chavo también se marchó. Kiko se quedó solo, con miedo, escuchando solo la lluvia y el viento. Decidió salir un momento al patio, luego al frente de la vecindad, sintiendo cada paso mojado por el agua. La lluvia golpeaba fuerte y el frío calaba los huesos. Nadie sabe exactamente qué pasó durante ese rato, solo que Kiko desapareció por un tiempo que pareció eterno. Al día siguiente, Doña Florinda estaba desesperada. Lo buscó por toda la vecindad y preguntó al Chavo y a la Chilindrina, quienes dijeron que lo habían dejado en su casa. Pero Kiko no estaba. La vecindad parecía silenciosa, como si el aire mismo contuviera miedo. Por la noche, Kiko apareció de repente, sentado en el sofá viendo televisión. Doña Florinda corrió a abrazarlo. «Kiko, ¿dónde estabas?». Él no respondió. Sus ojos estaban vacíos, perdidos, como si alguien más los habitara. Desde ese día, Kiko comenzó a comportarse de manera extraña. Cada noche, a las 11, encendía la televisión apagada y reía de manera macabra, sosteniendo una rosa marchita. Nadie entendía qué había pasado, y Kiko nunca volvió a ser el mismo. Desde aquella noche, Kiko no volvió a ser el mismo. La vecindad parecía haber cambiado con él. Las risas que antes llenaban los pasillos, ahora eran reemplazadas por un silencio extraño cada vez que él caminaba. Doña Florinda intentaba mantener la rutina, pero sentía como algo en su hijo estaba roto, como si un hilo invisible lo atara a algo que no podía ver ni comprender. Las noches comenzaron a ser las más difíciles. Cada día, a las 11 en punto, Kiko se levantaba y encendía la televisión que estaba apagada. No decía nada, solo observaba la pantalla en silencio mientras reía suavemente, de manera que helaba la sangre de cualquiera que lo viera. La rosa marchita que sostenía nunca parecía moverse, pero su simple presencia hacía que la habitación se llenara de un olor extraño, húmedo y apagado. Doña Florinda intentó hablar con él, preguntarle qué había pasado, qué sentía o qué vio aquella noche después del juego de la Ouija, pero Kiko solo la miraba con esos ojos vacíos y perdidos. No había miedo en su mirada, ni alegría, solo un vacío que parecía absorber todo a su alrededor. Una noche, el Chavo y la Chilindrina, preocupados, decidieron visitarlo sin que Doña Florinda lo supiera. Kiko estaba sentado frente a la televisión, la pantalla apagada, y su risa se escuchó apenas cuando ellos entraron al salón. La habitación estaba más fría de lo normal, y la luz de la lámpara parecía temblar con cada rayo que iluminaba la vecindad desde afuera. «Kiko, ¿qué te pasa?», preguntó la Chilindrina, intentando sonar firme. Él no respondió. Solo giró la cabeza lentamente y los miró. La sonrisa que dibujó en su rostro no era la de un niño jugando. Era distinta, extraña, incómoda. Parecía medirlos, como si supiera cosas que ellos no. «Kiko, basta», dijo el Chavo, intentando tomarlo del brazo. «Esto no es gracioso». Kiko se levantó de golpe, y sus movimientos ya no eran torpes ni infantiles, sino precisos y calculados. La rosa marchita en sus manos parecía cobrar importancia, como si fuera un símbolo de lo que había ocurrido aquella noche de lluvia y Ouija. A partir de ese momento, cada noche a las 11 se repetía el mismo ritual.
Nadie en la vecindad podía dormir tranquilo, y los rumores comenzaron a circular. Kiko no es el mismo, algo pasó con él aquella noche, escuché risas raras viniendo de su casa. Nadie se atrevía a entrar, y doña Florinda se limitaba a cerrar la puerta y rezar en silencio. Lo más inquietante era que Kiko nunca hablaba de lo que había pasado, ni recordaba cómo desapareció ni dónde estuvo. Su mente parecía haberse cerrado a cualquier recuerdo. Solo se quedaba sentado frente a la televisión apagada, sosteniendo la rosa marchita, esperando que alguien lo mirara, y entonces, soltaba esa risa suave, persistente y escalofriante. Y así pasaron los días. Nadie entendía lo que realmente había ocurrido, y la vecindad, antes alegre y ruidosa, se llenó de un aire frío, como si aquella noche lluviosa hubiera dejado una sombra permanente sobre Kiko, y sobre todos los que lo conocían. Los días pasaban y la vecindad no era la misma. La risa de Kiko, suave pero constante, se había convertido en un recordatorio permanente de aquella noche. Cada vez que alguien pasaba cerca de su casa después de las 11 de la noche, podía escuchar su risa resonando a través de las paredes, fría y extraña, como si alguien más hablara a través de él. Una noche, la Chilindrina y el Chavo decidieron quedarse en la vecindad un poco más tarde, preocupados por Kiko. Al acercarse a su casa, escucharon la risa desde afuera. Parecía distinta. Más profunda, como si llenara cada rincón del patio. «No me gusta esto», susurró la Chilindrina, con un escalofrío recorriéndole la espalda. «Es solo Kiko», intentó tranquilizarla el Chavo, aunque su voz también temblaba. Se acercaron y miraron por la ventana. Kiko estaba frente a la televisión apagada, con la rosa marchita en la mano. Pero esta vez, no estaba solo. Una sombra se movía detrás de él, apenas perceptible, como si alguien invisible se inclinara sobre su hombro. La risa de Kiko se volvió más fuerte, más humana y menos infantil, y la sombra parecía moverse al compás de sus risas. De pronto, la televisión se encendió sola. La pantalla mostraba imágenes borrosas, fragmentos de su noche de Ouija, la lluvia golpeando el patio, los relámpagos, su miedo. Pero también, otras cosas. Figuras humanas, cuerpos que desaparecían en la oscuridad, sombras que observaban desde rincones imposibles. La luz de la pantalla iluminaba su rostro, revelando que su mirada ya no pertenecía solo a un niño. El Chavo y la Chilindrina retrocedieron, aterrados. Kiko los miró sin decir nada, y su risa se mezcló con un susurro apenas audible. «Ahora, ustedes saben». No supieron qué quería decir con eso. Todo era confuso y aterrador. Al final, la televisión se apagó, Kiko dejó caer la rosa y se sentó de nuevo, como si nada hubiera pasado. Pero la sensación de que algo había cambiado para siempre permaneció en el aire. Los vecinos comenzaron a notar cosas extrañas. Objetos moviéndose solos, susurros por la noche, puertas que se cerraban sin viento. Nadie se explicaba por qué, pero todos coincidían en algo. Desde que Kiko jugó con la Ouija, algo oscuro parecía haberse instalado en la vecindad. Doña Florinda no sabía cómo proteger a su hijo. Kiko estaba atrapado entre lo que él era y lo que había despertado esa noche. La vecindad, antes alegre, se había convertido en un lugar donde la lluvia, la noche y el silencio traían consigo miedo y sospechas, y nadie podía estar seguro de que la calma volvería alguna vez. Y así, noche tras noche, a las 11 en punto, la misma rutina. Kiko frente a la televisión apagada, sosteniendo su rosa marchita, riendo de manera inquietante mientras la vecindad entera contenía la respiración, temiendo que la próxima vez que lo vieran, no fuera solo él quien estuviera allí. Después de aquella noche, la vecindad nunca volvió a sentirse segura. La risa de Kiko a las 11 en punto se había convertido en un ritual, una especie de recordatorio de que algo oscuro había sido liberado, algo que nadie podía ver, pero que todos podían sentir. Dale like y suscríbete.